Bueno, jóvenes, el día de ayer habíamos empezado a hablar sobre los revestimientos de madera. Ya habíamos visto en el, ya habíamos visto sobre el techo, sobre las paredes. Por ejemplo, en el techo habíamos visto el artesonado, el sencillo, el intercalado o escalonado. También habíamos visto el entramado. Y para el día de hoy, pues vamos a empezar cuando la clasificación de los materiales, en este caso, la clasificación de los revestimientos, dicen que es por la forma. Partiendo de la forma que tenga la pieza de madera a utilizar, los revestimientos también pueden ser superficiales, lineales o mosaicos, es decir, dependiendo del aprovechamiento que podamos tener. Los superficiales son también conocidos como empanelados, generalmente son grandes piezas de madera en forma de láminas o tableros que cubren grandes superficies del plano a revestir. Atendiendo al formato puede estar conformado por paneles, tableros, láminas o chapas. Como podemos observar acá, aquí tenemos grandes tableros hechos de de laminado tipo chapa también. Y eso se pueden ocupar en gran formato y con eso se puede avanzar de mejor manera. Eso también permite hacer cortes de otro tipo de índole para dar un cierto tipo de nivel a nuestra estructura. Los revestimientos lineales, que es el segundo tipo, también conocidos como entablados, están conformados por piezas longitudinales colocadas de forma contigua, cuyas uniones varían dependiendo del efecto superficial final que se pretenda. Atendiendo al formato, puede estar compuesto por listones, tablas, bastones o perfiles. Aquí nos podemos dar de cuatro ejemplos de cómo se van colocando precisamente estos listones en forma lineal. Dan un efecto de profundidad a cualquier lugar o de altura. Para el caso, por ejemplo, de las escaleras, podemos ver que como si la pared se alargara. Para el caso del pasillo, vemos cómo la profundidad se hace ver un pasillo muy, muy profundo, aunque si uno regresa la vista, pues no se ve tan grande el pasillo. Y en el caso de la parte exterior, se lo están ocupando para cuidar, para proteger del sol y para dar otra imagen con respecto a la sombra, pero también está dando una imagen como si el edificio estuviera más alto. En el caso de cuando están verticales y en el caso cuando están horizontales, está dando como si estuviera más ancho el edificio. En la realidad, pues esto no cambia en dimensiones, únicamente es una perspectiva visual de cómo se está ocupando la madera para dar ciertos efectos. Por la forma también podemos encontrar otro formato más que se conoce como mosaicos de madera. Debido al interiorismo contemporáneo ha ido aumentando de popularidad con el largo de este paso del tiempo, de los cuales ofrece una gran variedad en el mercado actual. Hay algunos que ya vienen los paneles hechos de mosaicos, y si no, pues podemos crear nuestro propio mosaico. Estos pueden ser lisos o texturizados, compuestos por una misma especie o por incrustaciones de diferentes tipos de madera. Como podemos darnos cuenta, aquí tenemos varios elementos, varios tipos de decoraciones. Tenemos una en un baño, que se puede decir que está un poquito más prolijo, pero son incrustaciones de varios tipos de madera. Otro que tenemos en la pared del lado izquierdo, que son de diferentes cortes, de diferentes, este, de un pequeño cuadrado de madera, fueron siendo cortes transversales, inclinados, y los fueron colocando al parecer sin ningún patrón establecido, dándole más atención, hay un pequeño patrón. Y por último, el muro que vemos en la parte superior, que no tiene establecido un patrón y que únicamente fueron colocando lo que fueron pequeñas reglas de madera para darle esa textura. Principalmente el tipo superior es muy ocupado en salas de música, en algunos teatros, porque esa forma, al tener concavidades y tener huecos y vacíos y también tener llenos, lo que provoca es que podamos tener una superficie no recta y por ende el sonido no rebote de la misma manera. Cuando tenemos superficies de este tipo, hablando del sonido, es de la mejor manera. ¿Por qué? Porque ayuda a que rebote el sonido en diferentes opciones y también al aumentar el área de madera en contacto, nos vamos a dar cuenta que ahí, como tiene diferentes superficies, hay más madera y hay más superficie de madera. Entonces absorbe más el sonido y no permite, por ejemplo, la existencia de ecos.
También lo podemos definir por la composición, en este caso la estructura natural, que es la normal que vamos a tener normalmente. Pues las maderas naturales es la que proviene naturalmente del árbol y comercialmente como madera maciza. En muchos autores van a encontrar que dice madera maciza en muchos sentidos. Dice la tablera o trozos sólidos son los más auténticos y se trabaja de diversos modos para determinar su aspecto, consistencia y durabilidad. Al cortar la madera de forma longitudinal, se revela todo su aspecto rústico, con los nudos, o lo que conocemos como ojos aquí en Chiapas, irregularidades, colores y dibujos. Cuando es cortada de manera radial, se obtiene una textura de color más homogénea. Y aquí podemos identificar, por ejemplo, este muro con este friso en el muro, cómo está colocado, y pues son maderas naturales colocadas de manera vista. Normalmente podemos identificar las maderas con en dos grupos, en la madera maciza, una que son las maderas blandas, que son todas las que son coníferas, y número dos, todas las maderas duras, que también se conocen como nobles. La mayoría de madera maciza se puede conseguir de acuerdo a sus dimensiones o escuadría, como tablón, cuando tenemos un ancho de 10 a 30 centímetros con un grosor de 5 a 10 centímetros. Tabla, cuando tenemos anchos de 10 a 20 centímetros, incluso un poco más, depende del grueso de la madera, y con grosores desde 2 hasta 4 centímetros. En el caso del ancho, tenemos lo que es la tablilla, también conocida como regla. Tenemos en este caso de 5 centímetros a 9 centímetros y con un grosor de 1 a 3. Y el listón, que son maderas muy delgadas que sirven para laminar, desde 1 centímetro hasta 4 centímetros de ancho y de grosor igual, desde 1 hasta 4. Las maderas, como habíamos dicho que las maderas macizas existían en dos tipos, las maderas blandas o también llamadas de coníferas. Crecen con frecuencia en zonas más frías del mundo, en países nórdicos. En caso de México, sí existe, incluso aquí en Chiapas, vamos a encontrar que en San Cristóbal encontramos varios de estos. Son plantas en su mayoría perennes, es decir, sus hojas son finas y de crecimiento relativamente rápido. Se caracterizan por troncos claros. Es un material de construcción básico y se encuentra en diferentes formatos. En este renglón existen varias especies, incluso hasta de pinos. Por ejemplo, en la República Dominicana, el pino criollo es uno de los materiales forestales más preciados y comercializados a nivel nacional. Incluso es uno de los materiales que sirve de exportación. En México no se exporta, pero es el pino más ocupado normalmente. Y aquí podemos ver cuatro tipos de maderas blandas, que son el cedro, el álamo, el abeto y el pino. El cedro, también existe este cedro rojo, no solo el blanco, que el color lo va adoptando al paso del tiempo. Entre más tiempo pasa, más rojizo se va poniendo. También existen las maderas duras, conocidas como maderas nobles. Crecen en zonas tropicales o templadas. Se encuentran en especies tanto perennes como precarias, es decir, que van a presentar una mayor variedad que las blandas. Son más costosas y difíciles de obtener debido a que vienen normalmente de la selva. De mayor resistencia, belleza, dureza y durabilidad, las maderas nobles son más duraderas y crecen en regiones tropicales, como les venía diciendo. La caoba criolla es muy apreciada en la construcción de muebles de alta calidad y una de las especies de mayor exportación. Hablando de en este caso, vamos a ver que no existen el roble, el haya, el cerezo, el nogal y la caoba. Van a existir otros tipos, estos son algunos tipos nada más. Nos vamos a dar cuenta que incluso hasta para poder trabajar con ellos es diferente cuando trabajamos con una madera blanda, con una madera dura. Con una madera blanda se trabaja más fácilmente, con una madera dura requiere maquinaria un poco más especializada para hacer el mismo tipo de trabajo. También vamos a encontrar dentro de lo que estamos viendo ahorita de revestimientos, también que podemos subdividirlos por su composición estructural. Habíamos visto ya también la natural, que fue la anterior, y ahora vamos con la parte estructural artificial. También conocidas como maderas manufacturadas, son productos creados por el hombre a base de madera o sus derivados, utilizando diversas tecnologías, reutilizando sus residuos o combinándola con otros productos para mejorar las propiedades de la madera o su aprovechamiento.
¿Cuáles son los más conocidos? Son el tablero de madera maciza, madera contrachapada, laminada, aglomerado, fibras orientadas y fibra de densidad media. Los tableros de madera maciza, como lo podemos observar acá, son tableros formados por madera natural, cortada en el aserradero, se utilizan tradicionalmente como elementos lineales en entablados, suelen ser apreciados por su textura natural, con acabados generalmente transparentes, es decir, que dan al color para su protección. Normalmente este tipo de tableros son unidos por una unión hecha normalmente con pegamento y de manera transversal, cortada, inclinada para aumentar el área y por eso se pueden encontrar en otros formatos además del de una tabla. La madera contrachapada, también conocida como plywood o madera terciada, están compuestos por chapas finas, es decir, por capas finas de madera colocadas de manera este, transversal, es decir, van a ir colocándose de 90 grados, cada chapa se va a ir colocando en diferente posición, adheridas a presión y calor mediante resinas sintéticas, suelen formarse por chapas impares para equilibrar su estructura y comportamiento, disminuyendo así las posibilidades de deformaciones generadas comúnmente por los paneles de madera. Se encuentran en diversos grosores y acabados, de acuerdo a la necesidad del espacio. Hay algunos que pueden ser barnizados, pueden ser con revestimientos nobles, es decir, que puede ser por dentro un alma dura y perdón, un alma blanda y por fuera un revestimiento ya noble, o puede tener incluso acabados como un tablero, metálicos, o con algún otro tipo de protección. La madera laminada es producida con la misma técnica que los contrachapados, pero con fibras orientadas en la misma dirección. La diferencia es que en el uso de los adhesivos sintéticos forma una lámina continua, ejerciendo una acción de fibra cruzada en los contrachapados, evitando los movimientos de la madera y pueden fabricarse elementos estructurales casi de cualquier dimensión con la facilidad de no poderse curvar. Vamos a darnos cuenta que esta madera laminada se ocupa muy parecida a la anterior, pero la diferencia es que el contrachapado nos puede dar, por ejemplo, aquí como lo estamos viendo, elementos estructurales, es decir, vigas incluso hasta de carga. La madera aglomerada se compone por partículas de madera blanda con fibras dispuestas paralelamente en un plano de plancha, sometidas bajo presión y elevadas a una gran temperatura y adheridas por pegamento plástico. Esos tableros son de baja resistencia y mucho más económicos que los contrachapados. Los podemos encontrar, es prácticamente como si hubiéramos visto que el acerrín fue compactado y pegado. Actualmente se revisten con láminas de madera para que le puedan dar un poquito más de fuerza, se lamina con materiales sintéticos normalmente y por eso muchos muebles están hechos de este material. También existen los tableros de fibras orientadas, también denominados OBS, que es un derivado de los aglomerados, pero estos están compuestos por virutas de madera blanda, orientadas de manera cruzada, como se puede observar en la imagen, y prensados a gran temperatura. También se pueden ocupar, por ejemplo, como elemento a utilizar, por ejemplo, en un closet o elemento general. Aclaro, no queda como el acabado final, solo es la parte intermedia del elemento. Y los tableros de fibra de densidad media, también conocidos como MDF, es un tipo de aglomerado de estructura homogénea y resistente. Es de un aspecto muy prolijo y aparece en diferentes colores. Se puede trabajar con mayor precisión, pero realmente nos vamos a dar cuenta que si tiene mucho contacto con el agua principalmente, llegan a expandirse al igual que sus predecesores. Por último, un nuevo tipo de tablero se le conoce como tablero especial. Es cuando los tableros principalmente de MDF o MD son cortados a través de máquinas de control numérico, máquinas o cortes de CNC, para ser exactos, dice máquinas de control numérico, que pueden formar curvas o paneles moldeados entrelazados tipo cesta. Como podemos ver aquí, tenemos un corte muy preciso hecho por computadora. Entonces, podemos ir ocupando otro tipo de materiales. Vamos a ir directamente a las técnicas de montaje de revestimientos en madera, que será capaz la parte más importante de todo este elemento. Olga, ¿puedes hacer el favor de leer consideraciones previas? A ver, para la instalación del revestimiento se debe asegurar
del material sea lo más próxima a la humedad del equil higroscópico del grupo donde se vaya a colocar, a deformaciones en el acabado a causa absorciones excesivas de humedad. Esta condición dependerá del producto a utilizar, sea madera maciza o los tableros ya mencionados. Si la instancia llegara a tener humedad por encima del porcentaje recomendado y no se puede esperar condiciones óptimas, se habrá de encajar el revestimiento a medida. En caso de que esté muy seco, hay dejar espacios entre 1 y 2 milímetros. ¿Cómo es? ¿Sí, no? 1 y 2 milímetros. Ajá. Para que puedan asimilarse los movimientos de la madera. Se debe asegurar que los acabados de la superficie a revestir sean pinturas, pañete, yeso, etc. Esté seco y el espacio esté debidamente ventilado y que la superficie a revestir debe estar libre de cualquier elemento que estorbe el proceso de instalación, interruptores, protuberancias, etc. Podemos entender entonces que tenemos que tener revocado nuestro paramento del muro, por ejemplo, para poderlo revestir y no tenerlo, por ejemplo, en el material rústico, porque precisamente eso va a generar mayor humedad y menos duración de nuestro acabado. Gabriel, ¿puedes leer proceso de montaje en paredes? Tradicionalmente, los revestimientos de madera se fijan a través de una estructura auxiliar ligera de rastreles de madera o perfiles metálicos, colocados de forma tal que absorba cualquier variación o imperfección dimensional que se encuentre en el soporte, generando una cámara de aire que funciona como aislamiento y permite albergar instalaciones eléctricas. Lo podemos ver en la imagen. Los rastreles son esas pequeñas listones o reglas de madera que están colocadas de manera transversal, de manera perpendicular al paso de las maderas. En este caso, las tablas están de manera horizontal y los rastreles van de manera vertical. Aquí podemos observar de mejor manera la imagen. Ahorita vamos a ver cuáles son la objetividad que debemos de tener. Debe tener una especie de aireación, es decir, un espacio entre elementos. Podemos darnos cuenta en la primera figura que entre los rastreles existe una distancia normalmente de 50 centímetros, puede ser menor o puede ser mayor, desde 40 hasta 60 centímetros. Es para que puedan tener una aireación y permita precisamente ese cambio de temperatura en las diferentes maderas. Después la colocación separado de un muro, vamos a separarlo, no lo vamos a empezar completamente pegado a un muro, vamos a separar un poquito y de ahí vamos a empezar a colocar tabla sobre tabla. Normalmente cuando están machimbradas van entrando una sobre otra para que no quede ningún espacio entre ellas. Y está quedando, si lo logran ver en la figura del medio, un espacio tanto arriba como abajo, que después se le va a poner precisamente un soclo y una terminación para poder evitar cualquier imperfección. Es importante poderlo agregar el friso, que recuerden que el friso es precisamente ese revestimiento de madera con grapas o elementos soportantes como puede ser incluso un clavo sobre los rastreles. Paulino, ¿puedes hacer el favor de leer? Sí, colocación de rastreles. Colocamos los rastreles sobre la pared y con el taladro en mano realizamos el agujero al rastrel y luego a la pared. Aconsejamos fijar con un tornillo que incorpore acoplado el taco y de esta manera podemos con un golpe de martillo fijar el listón o rastrel a la pared. Hay que dejar entre rastreles continuos una separación de al menos 1 centímetro para asegurar la aireación interior cuando se deje instalado el revestimiento de pared para evitar diferencias de humedad y condensaciones que dañarían nuestro friso. Nunca el rastrel superior o inferior deben tocar el techo o el suelo, respectivamente. Han de dejarse una junta de
dilatación de unos 3 centímetros en ambos casos. Entre rastrel y rastrel aconsejamos una separación máxima de 10 centímetros y si el montaje es en el techo, que no supere dicha separación los 30 centímetros. El anterior no eran 10, eran 40. Gracias, Pablo. Ah, perdón. Paulino. Bueno, Juan Luis, ¿puedes leer el número 2? Gracias, Paulino. Buenos días. Buenos días. Se ha colocado y... ¿Esa no? ¿La Ujú. dos? Se ha de colocar y empezar desde una esquina dejando una junta de digitalización de aproximadamente 1 centímetro y la hembra siempre ha sido donde vamos a continuar instalaciones, es decir, hembra vista y nunca contra la pared. También lo de Sí, por favor. igualmente es importante cogerla el nivel y dejarla completamente recta a la clavarla sobre la restre. Esta, esta, esta primera pieza es un aconsejamiento. Clavarla en la primera pieza es un solo clavo, se nivela y se continúa con el resto de los clavos. Que no te preocupe hacerlo sobre la pieza, pero eso sí es la parte más extrema para que luego podamos ocultar estos clavos con las modulares, complementos y Gracias, Juan Luis. esquineras. Guadalupe, ¿nos puedes apoyar con el número 3? Sí, Inge. Resto de la instalación. Una vez colocada esta primera pieza, el proceso es rapidísimo. Tan solo hay que ir encajando el resto de las piezas. El macho dentro de la hembra anterior y fijando la hembra con clavos, grapas o clips. Aconsejamos clips porque no daña la pieza y es posible desmontar y volver a montar. Una vez lleguemos al final de la pared, hay que medir la parte restante y cortar esta última pieza teniendo en cuenta una ¿qué dice Inge? ¿No se logra ver? Una junta Una de junta de dilatación también de aproximadamente 1 centímetro. Si tenemos que cubrir superficies de más de 10 metros en ancho, con montaje del revestimiento en vertical o en alto con montaje en vertical, hay que dejar una junta de dilatación. En techos esta distancia se reduce a los 8.4 metros. Bueno, vamos a ver esto. Gracias, Guadalupe, que acaban de leer, lo vamos a ver directamente a una imagen. Número 1, pues los rastreles, como dicen, deben estar colocados cada 40 centímetros. Entre rastrel y rastrel hay que dejar una separación. Cuando no son regletas que van continuas o son muy largos los tramos, hay que dejar una separación por lo menos de 1 centímetro y con respecto al piso y con respecto al techo una separación de 3 centímetros, como lo podemos ver en la figura superior del lado izquierdo. No se debe de colocar ningún tipo de pegamentos, todas deben de estar colocadas con tornillos directamente y de manera embutida para que no hagan un cambio superficial sobre lo que van a hacer el entablillado. Después el entablillado, pues lo vamos a ir colocando directamente. Número 1, hay que quitarle lo que es el machembrado de un lado y eso se va a colocar a 1 centímetro de separación de la pared que esté del lado izquierdo, por ejemplo, y de ahí vamos a empezar. El machembrado, como lo pueden ver en la figura 3 que vamos a tener del lado derecho superior, es esa pequeña hendidura. Entonces tenemos la forma hembra en la figura que vemos por donde está el cerrote, pero en el macho donde tenemos el cerrote y la hembra donde estamos viendo el clavo ya engrapándose con grapas.
en la figura número 3. Y precisamente van encajando uno sobre otro, de tal manera que vayan quedando unidas todas las tablas. Cuando ya el revestimiento está llegando a los 10 metros de longitud, es importante dejar un espacio, normalmente recomendado ahí por lo menos 1 centímetro, que se llama como espacio de dilatación. Aquí lo podemos ver en la figura número 5, que de la parte de abajo. Cuando llegamos a los 10 metros o 8.4 metros en el techo, hay que dejar un espacio que se conoce como dilatación. Las tablas, por lo mismo del cambio de temperaturas y humedad, se van a ir haciendo más grandes y más pequeñas. Entonces, para evitar en ambos lados que se puedan llegar a empezar a rajar por la presión que puede existir, queda un espacio ahí vacante. No es que quede visible y que quede el hueco, después va a ser cubierto por soclos o por elementos esquineros, como lo podemos observar en la sexta figura, que ya tiene un soclo. El soclo se ocupa normalmente en la parte inferior y en la parte superior, recuerden, rodapié y zócalo, y también de manera esquinera para poder tapar lo que serían los huecos. También vienen unos pequeños flejes para las molduras de dilatación. En el caso de las puertas, que platicamos el día de ayer, se llama chambrana a esas molduras para que precisamente pueda haber un movimiento dentro de los marcos fijos. A lo que estaban preguntando, jóvenes, sobre el machimbrado, ¿sí me escuchan? Esto es el machimbrado. Mire, aquí este es un machimbrado sencillo porque solo está el corte en forma de S, si lo quieren ver. Se cortó a la mitad de la madera y se hizo un canaleado. Este canaleado, este es machimbrado sencillo porque todos se cortan de la misma manera y nada más se van colocando de esta manera. No sé si lo logran ver cómo quedan los machimbrados de manera transversal. Sí, Inge. Bueno, estos al final, cuando nosotros ya tenemos nuestra tabla, queda de esta manera. Si se dan cuenta, quedan completamente unidas y no queda ningún espacio entre los dos elementos. El machimbrado doble, que es el que estamos viendo en las diapositivas, debes de utilizar solo un corte, solo utilizar este corte. De este lado, de un lado va una U y del otro lado va como solo un pequeño pistillo por el centro. Bueno, para seguir vamos a ver ahora el proceso de montaje en techos. Para el proceso de montaje en techos, el procedimiento más común es un revestimiento de manera reticulada. Básicamente consiste en la fijación de placas cuadradas o rectangulares en una subestructura suspendida del techo, generalmente forjada o a través de rajes colgantes, como lo podemos ver en la imagen. Esta subestructura está compuesta por perfiles longitudinales o transversales que sirven para soportar las placas de madera que formarán el revestimiento, dándole un arrostramiento y una nivelación al falso techo. Normalmente está soportada por elementos de aluminio o acero galvanizado, con perfiles normalmente que pueden ser tipo T o tipo omega, cuyas aristas van a funcionar como clip para que las bandejas no caigan. En algunos otros casos están colocadas directamente sobre los perfiles, como lo podemos ver en la primera imagen, y no quedan dentro del carril, sino que quedan por fuera, pero están unidas directamente por tornillos. El proceso de montaje en techos, también para eso es importante despejar la superficie a cubrir. Se procede a colocar una guía perimetral de perfiles angulares que funcionan como cierre de la retícula de perfiles y que sirve de soporte para las placas. Esta se fija y se nivela correctamente las paredes a través de tornillos y luego se realiza el replanteo de los perfiles longitudinales y de los puntos por donde se fijará el forjado utilizando herrajes colgantes. Como podemos ver en la imagen, es importante, aquí están lo que son los perfiles sustentantes, que son estas pequeñas vigas que van colocadas directamente sobre lo que sería el techo, y aquí ya quedaría la estructura con la madera, yeso o cualquier otro tipo de cielo raso que quieran colocar. Es importante dejar el espacio suficiente para que, para, por ejemplo, tubería de drenaje, tubería de instalación eléctrica. Especialmente hablando de un edificio, es importante dejar de 30 a 40 centímetros para cualquier tipo de instalación que sea necesaria. Al igual, para que pueda tener una ventilación y la humedad no aumente a grandes niveles. Los perfiles poseen agujeros a lo largo de la estructura
para poder enganchar al anclaje. La distancia entre cada perfil dependerá de la superficie del fabricante o de las dimensiones de las placas. Luego se adosonarán los perfiles transversales en los puntos replanteados para reforzar la estructura y por último se colocarán las placas en los carriles de la estructura según cada tipo de perfil o con tornillos. Por último, se utilizarán juntas dependiendo de las dimensiones del techo, se fijarán unos listones en algunos perfiles primarios de madera que funcionarán como juntas de dilatación, es decir, como esos pequeños espacios para que la madera pueda ancharse o hendirse y no tenga problema con la humedad. Se recomienda dejar un margen de separación entre el falso techo y la pared que permita moverse horizontalmente para prevenir posibles agrietamientos provocados por las diferentes coeficientes de dilatación entre ambos materiales. Esta separación puede completar con perfiles longitudinales de secciones lisas o decorativas. Por último, pues vamos a hablar sobre los acabados. La madera puede prolongar su periodo de vida útil si se mantiene adecuadamente. Hay maderas que tienen mayor resistencia que otras, como lo vimos con respecto a la madera maciza. Por eso existen numerosos productos en el mercado que la protegen de agentes atmosféricos, bióticos que sean naturales y el malgaste a través del tiempo. Según la autora Elizabeth Willey, las superficies y acabados se pueden clasificar en dos tipos, decorativos y protectores. Vamos a empezar con los decorativos, que son las pinturas que recubren la madera y presentan una amplia gama de colores. Se puede aplicar una primera capa sobre la superficie limpia de la pieza y luego una base protectora. Pinturas para madera, que son los colores que imitan diversas especies de madera, que se conoce como tinte normalmente, y otras tonalidades se pueden encontrar en base de alcohol y agua. Sin duda yo recomendaría siempre dejar esa parte de la madera y no tanto pintarlo con colores normales, porque al final de cuentas pierde creo que el aspecto real que tiene. La decoración de la madera son productos que se pueden usar para aclarar o decolorar la madera. También se puede utilizar estuco frotado en algunas especies como el pino o producto que contrarresta las marcas anaranjadas que puedan tener. También se puede hacer de manera oscurecida. Son acabados ahumados o flameados que potencian los tonos de la madera. Se hace normalmente con un mechero que se va pasando sobre la madera y va carbonizándola. Y por último, pues hay que darle una laca. También pueden haber acabamentos protectores que son tratamiento preventivo. En eso se incluyen los insecticidas, fungicidas y productos químicos para la protección contra el fuego incluso. Barnices y selladores, lo que son las lacas. Estos protectores son de color transparente y con el tiempo y la exposición tienden a amarillar la pieza, compuestamente por poliuretano, suelen aplicarse en varias capas para una protección óptima y necesitan renovarse cada 3 años. Aceites es el acabado típico de las maderas nobles. Ceras, esos protectores crean un aspecto satinado, se recomienda una aplicación previa de sellador, ya que tiene a penetrar en las vetas con rapidez. La cera es bastante útil, deja la veta de la madera visible y precisamente lo cuida contra agentes ambientales. Por último, el mantenimiento. La madera está expuesta a agentes patógenos que afectan su composición, como lo estamos viendo, hongos, polillas y termitas. Además, vamos a darnos cuenta que puede sufrir variaciones dimensionales por la humedad, por eso tienen que dejarse precisamente esas juntas de dilatación que causa su retracción y entumecimiento. Cuando la temperatura sea mayor a 15 grados y una humedad relativa entre 40 y 50 grados, debe existir un mantenimiento preventivo cada 2 años. Si la temperatura es mayor a 20 grados centígrados y la temperatura oscila entre 50, 60 o más humedad, se recomienda que se realice cada año. Para conservarla existen varios productos, como estamos viendo, aceites, barnices, lacas, masillas, preservantes o cualquier otro tipo de elemento de ese mismo tipo. Yo ahí les voy a dejar este enlace. Ahí viene cómo poder limpiar los paneles de madera, como lo dice literalmente como un profesional, viene una muy buena explicación de cómo poder cuidar nuestros materiales de madera. Para poder lograr precisamente la limpieza y preservación de la madera, número 1, hay que limpiar las capas previas de pintura o barniz con una lija. Normalmente antes de aplicar la lija, viene un líquido que es precisamente
como una pintura que se coloca sobre la madera o sobre el material. Eso saca la pintura previa y después con una espátula la retiran. Después de esa primer preparado viene la lija y deja la superficie completamente lisa. Si es necesario, ocupen alguna máquina para poder lijar. Después, número 2, aplicar con un trapo algodón el nuevo tinte a la madera. Como estábamos viendo en el paso que se pueden tintar la madera. Se puede escoger cualquier color para darle el aspecto de cualquier tipo. Un pino se puede ver como un cedro o como un ciprés. Después del sellado, se pasa una capa de laca o barniz sobre toda la superficie. Otra vez se deja secar la madera y ya que se haya aplicado la primera capa de laca, normalmente no lo hacemos, pero se debería de hacer una nueva lijada con una lija este, muy suave, apenas que no sea muy protuberante para quitar la que sería las protuberancias que tenga la primera barnizada y después de eso volver a barnizar y dejar secar el tiempo que se requiere para que pueda quedar esa imagen vidriada que a algunos les gusta. Por último, recomendaciones generales. No hay que ubicar muebles o maderas en lugares húmedos o expuestos al sol. No usemos agua para limpiar el polvo o suciedad. Normalmente se hace con líquidos especiales. Siempre se debe limpiar la madera en sentido de su veta. Si la veta está de arriba hacia abajo, igual o de abajo hacia arriba. Y no de manera inversa, porque si no se va maltratando. Y en el caso de que pueda existir algún cambio de temperatura por alguna zona, pues cubrirlo con algún arón impermeable. Eso va a hacer que dure más nuestra madera o nuestro terminado. Recomendación, si van a ocupar madera sobre elementos que van a estar en contacto con la intemperie, utilicen ciprés. Es una madera que aguanta lo que es la inclemencia del tiempo. Va a requerir mantenimiento, como lo hemos visto, pero va a ser mucho mejor a que ustedes pongan una puerta de pino y que esté con agentes ambientales. Esa se va a destruir muy rápido. Si es de la parte interior, una de pino, les va a dar, o de pinabeto, les va a dar una gran funcionalidad durante mucho tiempo.